Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo a todos y cada uno de los que estamos en esta reunión con un solo propósito: hacer contacto con la divinidad, hacer contacto con el alma, hacer contacto con el ser más importante que Dios puso en este planeta Tierra, que es esa pequeña partícula de Dios que cada uno de nosotros tenemos, mejor conocida como el alma, como la teofanía. Es un privilegio y una bendición muy grande poder estar una vez más en este compañerismo espiritual. Uno siempre, cuando lee la Biblia y encuentra todos esos maravillosos libros de la historia, historia poética, historia profética, historia de los reyes, de los patriarcas, historia de los jueces, historia de los apóstoles, de los misioneros, la maravillosa historia de Jesucristo. Uno se pregunta definitivamente: ¿quién soy? ¿Y por qué de mi existencia en este planeta Tierra? ¿Cuál es el origen por el cual estoy en pleno siglo XXI, año 2025, con vida? Porque esa pregunta surge cuando uno hace contacto con el ser más importante que uno tiene, que es el alma. Y cuando uno hace contacto con el alma, uno comienza a tener la capacidad de dominar los pensamientos, las ideas, las emociones, para, a través del espíritu de vida que cada uno de nosotros tenemos, podernos dirigir en cuerpo, espíritu y alma a un evento como este, de una reunión, para estar en esa armonía con el Espíritu Santo, en ese estudio bíblico que uno llega a tener. Uno ve la maravillosa historia del rey Saúl, del rey David, y cuando uno ve que el ser humano, a través de su materia y de su espíritu, es un vaso, una materia que está para lo que se pueda recibir a través de ese vaso, de esa materia. Es decir, vemos la historia de Saúl, como espíritus seductores llegaban a su cuerpo, llegaban a todo su ser, y era atormentado por esos espíritus de la quinta dimensión. Pero él, sabiendo que tenía alma y sabiendo que el Dios de la gloria lo había puesto en su momento como rey para gobernar al pueblo de Dios, él sabía la fórmula cómo alejar esos espíritus de la quinta dimensión, y era a través de la alabanza, a través de esos personajes que conocían de la música. ¿Y quién mejor para tocar el arpa, para cantar, sino uno de los mejores siervos que tenía, que era él, así entonces conocido como el joven David? David, el cantautor de las mejores alabanzas de la historia, el poeta, escritor, que después se convertiría en rey, y que a través de ese rey vendría el linaje que cuidaría al soberano y único Dios a través de su cuerpo humano. Esta mañana le damos las gracias a mi hermano Serpa, mi hermano Abraham, que a través de esas alabanzas hacen que el espíritu de cada uno de nosotros pueda tener ese compañerismo con el alma. Ese es el misterio de la alabanza, el misterio de la alabanza que viene acoplada con el poder de la gracia de Dios. Cuando una persona conoce, así como el rey David conoció la alabanza,
la practicó, la escribió, la ejecutó para el pueblo, para los reyes y hasta el día de ahora. Esas maravillosas alabanzas convertidas en salmo han sido de bendición no solo para una tribu, no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Ese es el misterio de la alabanza. Gracias a Dios que ha tenido misericordia, Dios, con cada uno de nosotros, para esta mañana poder disfrutar de esas alabanzas y poder tomar el control de nuestro espíritu para alejar cualquier espíritu de la quinta dimensión. Y no se puede acoplar una alabanza tan maravillosa para acoplar nuestro espíritu al alma, sino es también a través de la oración que hace contacto con la divinidad, la oración que es un canto del espíritu para ponerse en comunión con el alma, para que Dios reciba esa alabanza convertida en oración, para poder estar en cuerpo, espíritu y alma en compañerismo con la divinidad, en compañerismo con Dios. Los invito a que hagamos una pequeña oración al dador de la vida, para poder en esta mañana estar en cuerpo, espíritu y alma, conectado con la divinidad, conectado con el gran yo soy, conectado con el Dios de la gloria a través de nuestra alma. Amado Señor Jesucristo, dador de la vida, Señor, tú que conoces los pensamientos y las intenciones del corazón antes que el ser humano pueda procesar cualquier información, antes que el ser humano pueda procesar cualquier idea, antes que el ser humano se acerque a la divinidad, tú ya conoces los pensamientos, las ideas, las emociones, tú ya conoces los sueños de cada ser humano. Amado Jesucristo, dador de la vida, tú que has creado los cielos y la tierra, tú que has creado a cada ser viviente, tú que eres el amo y Señor de todo lo visible e invisible. Permítenos, amado Jesucristo, dador de la vida, que podamos entender y comprender que estamos en este planeta Tierra en cuerpo y espíritu para hacer contacto con nuestra alma. Tu amor y misericordia siempre se ha manifestado en cada uno de nosotros porque has permitido no solo que estemos con vida en este planeta Tierra, sino que nos has permitido someter este cuerpo, esta materia, nos has permitido someter nuestro espíritu, nos has permitido disfrutar de las alabanzas que tú pones en la boca y en los instrumentos de los seres humanos, que a través de su maravillosa obra de aprendizaje han dedicado las alabanzas a ti. Pero que esas alabanzas, amado Jesucristo, llenan el espíritu de cada uno de nosotros para poder estar en comunión con nuestra alma. Permítenos, amado Jesucristo, en todo tiempo y a toda hora, poderte honrar, alabar, glorificar, a través de nuestra oración, a través de las alabanzas que tú has inspirado a los seres humanos, para que el ser humano pueda someter a su espíritu, pueda someter su materia, para estar en una perfecta comunión con el alma que tú has puesto en cada ser humano. Amado Jesucristo, dador de la vida, que en esta mañana podamos estar en compañerismo espiritual, en compañerismo con nuestro espíritu, en compañerismo todos los vivientes que estamos honrando, alabando y glorificando tu maravilloso nombre. Nos ponemos, amado Jesucristo, ante tu presencia para que seas tú el que dirija nuestros pasos, para que seas tú el que dirijas nuestra vocación de servicio a ti, para que seas tú en todo y en todo en cada uno de nosotros.
En tu nombre, amado Jesucristo, lo pedimos. Amén. Y amén. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos bendiga y nos permita poder entender y comprender el misterio de todo lo que Él ha estado haciendo, está haciendo y continuará haciendo con todos los seres vivientes, con toda la familia humana, porque el ser humano, si tan solo lograra entender y comprender que todo lo visible e invisible ha sido creado por el creador que creó los cielos y la tierra. Si tan solo la humanidad lograra entender y comprender que el sol, las estrellas, los planetas, las galaxias, la luna, este maravilloso planeta, mejor conocido como el planeta Tierra, es una obra maravillosa creada por Dios para su maravillosa creación, que somos los seres vivientes que vivimos en este planeta Tierra. Si tan solo lográramos los seres humanos entender y comprender que no hay ningún protocolo establecido por los humanos, no hay sectas religiosas, no hay religiones, no hay organizaciones, no hay sociedades, no hay reyes, no hay emperadores que puedan acercarnos a la gracia de Dios. Es cada individuo a través de su alma que tiene la oportunidad de estar en paz con el dador de la vida, que tiene la oportunidad a través de su alma de estar en esa perfecta comunión con el dador de la vida. Es el mismo ser humano. Cuando hablamos de los seres humanos, hablamos de toda la familia humana, porque eso es el ser humano, una familia diseñada y creada por el dador de la vida, una familia diseñada y predestinada por el gran yo soy para estar en este planeta Tierra, para tener la conciencia del sentido de la vida, porque eso es el ser humano, una obra creada por el Creador que creó todo. Entonces el ser humano, cuando comienza a tener uso de razón, cuando el ser humano hace contacto con su espíritu, cuando el ser humano hace contacto con su alma, el ser humano logra entender y comprender los misterios de la vida, los misterios de la Biblia, los misterios de los tiempos y el misterio del fin de los tiempos. Porque todos esos misterios están hablados, diseñados, están profetizados por Él mismo que creó los cielos y la tierra. Y todos esos misterios están siendo revelados por el Espíritu Santo a cada ser humano que se atreve a conocer lo maravilloso que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos, que es el alma. Eso es el ser humano en este planeta Tierra, alma viviente. Pero por sobre todas las cosas, cuando el ser humano descubre que tiene alma, el ser humano a través de su cuerpo, espíritu y alma vive en esa perfecta comunión con el dador de la vida, no a través de sistemas inventados por el ser humano, no a través de teologías ni de religión, sino que a través del ser más importante que vive en este planeta Tierra, que es el mismo ser humano. Cuando el ser humano logra verse a sí mismo, cuando el ser humano logra descubrir quién verdaderamente es el ser humano, hace contacto con la divinidad. El ser humano hace contacto con Dios. El ser humano recibe los misterios de la Biblia. El ser humano recibe los misterios de la vida. El ser humano recibe los misterios de los tiempos. El ser humano aprende a conocer el misterio del fin de los tiempos, porque es el mismo Espíritu Santo alimentando el alma del ser humano. Si tan solo nos diéramos un poquito de tiempo cada ser humano para poder tener esa comunión con la divinidad, para hacer contacto con Dios,
para hacer contacto con nuestra alma, para hacer contacto con el Espíritu Santo, el ser humano lograra entender de dónde viene, por qué de su existencia en este planeta Tierra y para dónde va, porque todo eso es el misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio del fin de los tiempos. El ser humano está llamado a sí mismo a través de la gracia de Dios a estudiar el programa divino, a estudiar todas las partículas de su ser, a estudiar sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, a estudiar su espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenemos aquí ahora? ¿Y cuáles son los espíritus que llegan y nos visitan en todo tiempo y a toda hora? Porque el ser humano, a través de su conciencia, a través de todo lo que el ser humano es, tiene que entender y comprender que lo que le da vida a este cuerpo, a esta materia, es el espíritu, ese espíritu de vida que cada uno de nosotros andamos. Y cuando descubrimos que tenemos un espíritu de vida, entonces nos damos cuenta de la vida, pero sabiendo y reconociendo a través del espíritu de la vida que hay espíritu de la sexta dimensión y espíritu de la quinta dimensión. ¿Qué clase de espíritus tenemos aquí y ahora? Entonces el ser humano está llamado a estudiarse en todo tiempo y a toda hora para enfrentar el mundo de los espíritus. Si tenemos espíritus de la sexta dimensión, estamos conectados con la teofanía, estamos conectados con el alma, estamos conectados con la divinidad y en todo tiempo y a toda hora, con el espíritu de vida que tenemos, podemos y estamos en esa dimensión de Dios, en esa dimensión del paraíso, en donde a través del espíritu de vida alimentamos los espíritus que nos visitan, esos espíritus de todos los patriarcas, profetas, de toda la ley, de toda la gracia, de todo lo que acontece a través de los espíritus de la sexta dimensión. Vivimos en una eternidad maravillosa a través de nuestro espíritu, pero si también a través del espíritu de vida le damos cabida a los espíritus de la quinta dimensión, ahí vienen las depresiones, ahí vienen las emociones, ahí vienen los prejuicios, ahí viene toda clase de enfermedad de los espíritus de la quinta dimensión, porque eso es lo que es el ser humano, es un depósito, es un vaso para alimentar ya sea espíritu de la quinta dimensión o espíritu de la sexta dimensión. La recomendación como hijos e hijas de Dios es todo tiempo y a toda hora estar en esa perfecta comunión con los espíritus de la sexta dimensión, vivir en esa gracia de la dimensión de Dios, vivir en todo tiempo y a toda hora haciendo comunión con el Espíritu de Dios, haciendo esa comunión perfecta con los espíritus de los profetas. Estar en la dimensión de Dios es estar en la gracia de Dios. Cuando descubrimos el misterio del fin de los tiempos, cuando vemos cómo la manipulación de los espíritus de la quinta dimensión a través de todo este sistema de la historia de la raza humana ha tratado por medio de sus espíritus de controlar y manipular al ser humano, porque es lo único que hace el espíritu de la quinta dimensión o los espíritus de la quinta dimensión. Controlar y manipular la mente del ser humano, controlar y manipular el espíritu de vida del ser humano, controlar y manipular todo lo que conlleva a la vida de la raza humana, porque eso es lo que ha hecho, está haciendo y continuará haciendo todos los espíritus de la quinta dimensión, mejor conocidos como los ángeles caídos, mejor conocidos como los ángeles que acompañaron a Luzbel, Lucifer, el diablo o Satanás, como se le quiera llamar. Pero cuando los hijos e hijas de Dios
han conocido y reconocido el significado de la vida, cuando los hijos e hijas de Dios han conocido el porqué de su existencia en este planeta Tierra, viven con la gracia divina, viven con todos esos espíritus de la sexta dimensión. Qué maravilloso es cada hijo de Dios poder hacer contacto con el espíritu de Pablo, poder hacer contacto con el espíritu de Enoch, poder hacer contacto con el espíritu de Moisés, poder hacer contacto con el espíritu del gran rey David, poder hacer contacto con el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo en cada hijo de Dios. Esto es escritural, no es fábula, no son cuentos inventados por cualquier ser humano. Esto es la palabra divina. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Es ahí donde la palabra de Dios se hace cumplimiento, cuando el ser humano toma la decisión de estar en el espíritu de la gracia de Dios. Toma la decisión de andar en todo tiempo y a toda hora el espíritu de Jesucristo dentro de él. Tener al Espíritu Santo es tener a Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Comportarnos y asimilar a la maravillosa obra que Pablo hizo en el tiempo de Pentecostés, es estar en contacto con el espíritu de Pablo, es estar en contacto con todos y cada uno de los hombres y mujeres que tomaron la decisión de estar en la dimensión de Dios, en la dimensión de los espíritus de Dios. Esa es la diferencia de los hijos e hijas de Dios que se atreven a conocer y reconocer el significado de la vida, que se atreven en este tiempo y a toda hora a estar en la comunión de la gracia de Dios, el misterio del fin de los tiempos. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, del verso 2 al 3, dice el profeta Isaías, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El misterio del fin de los tiempos, poder entender y comprender el misterio del fin de los tiempos es tan sencillo como poder entender y comprender el aquí y el ahora, poder entender y comprender que somos hijos de Dios, predestinados por Dios, no para el fin de los tiempos, no para el principio de los tiempos, sino como dijo el gran Pablo, que me conoció, me predestinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de lo creado, desde antes de todas las cosas, porque esos somos y hemos sido los hijos de Dios, predestinados por Dios desde antes de lo creado. A través de nuestra alma estuvimos en la eternidad con Dios. ¿Qué es la eternidad? Algo que no tiene ni principio ni fin, algo que no fue creado. Eso es nuestra alma, es Dios mismo dentro de cada hijo e hija de Dios, es Dios mismo alimentando todo el ser del ser humano a través de su alma. El misterio del fin de los tiempos. Cuando vemos a los hijos e hijas de Dios a través de la historia de la raza humana, cuando vemos a cada personaje que a través de su alma hizo contacto con todo lo visible e invisible, a través de su alma habló y profetizó de las maravillas de Dios, a través de su alma, en esa comunión de su alma, por medio de su espíritu, alimentando el espíritu de vida, este cuerpo, hablaron y caminaron de la gracia divina,
hablaron y caminaron con Dios, hablaron y caminaron de todo lo maravilloso que Dios había hecho, está haciendo y continuará haciendo. ¿Qué es lo que los hijos e hijas de Dios hacen cuando hacen contacto con su divinidad, cuando hacen contacto con su alma? Hablan y caminan en la gracia de Dios. Hablan y caminan en el sendero de la vida, proclamando al único y soberano Dios, proclamando el nombre que es sobre todo nombre, no llevando ese espíritu de la quinta dimensión para meterle miedo al ser humano, para meterle toda clase de fábulas inventadas por el mismo ser humano, para que el ser humano no haga contacto con la divinidad, porque eso es lo que siempre ha hecho los espíritus de la quinta dimensión, controlar y manipular la mente del ser humano, controlar y manipular el espíritu del ser humano. Cuando conocemos la historia de los misterios de la Biblia, cuando vemos y reconocemos a través de la gracia divina cómo es que Dios ha llevado todo el programa de la vida en este planeta Tierra a través de los seres humanos y por medio de los seres humanos. Vemos cómo esos espíritus de la sexta dimensión han alimentado a los seres humanos a través de la gracia divina. Pero también vemos cómo esos espíritus de la quinta dimensión en toda la raza humana han pervertido la mente y el espíritu del ser humano, han pervertido todo lo que la raza humana hubiera llegado a ser, porque el ser humano fue diseñado y creado por Dios para vivir eternamente. En el término bíblico sabemos y comprendemos que hay seres humanos que vinieron de la eternidad con alma viviente, pero también en el término bíblico sabemos que hay seres humanos que no tienen alma, pero fueron diseñados y creados por Dios en cuerpo y espíritu, para que cada individuo a través de su espíritu pudiera hacer contacto con la obra maravillosa que se está llevando en la dimensión de Dios, y a través de ese contacto maravilloso que el ser humano pudiera hacer con su espíritu, el ser humano tiene la potestad de recibir vida eterna, de vivir en la eternidad con el dador de la vida, porque eso es Dios, el Dios de la gloria. No solo diseñó, creó y predestinó todo lo visible e invisible, sino que también tiene diseñada y predestinada la vida eterna para todos aquellos hombres y mujeres que aunque no tengan alma, pero si logran someter su espíritu, ese espíritu de vida que tienen para hacer contacto con la divinidad, pasarán a la eternidad juntamente con los hombres y mujeres que tienen alma, que han hecho contacto con la divinidad, el misterio del fin de los tiempos. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 28 al 35 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era temible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas
de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, conociendo el misterio del fin de los tiempos. Cuando cada hijo de Dios se da a la tarea de conocerse a sí mismo, de conocer a través de la gracia divina quién es, el porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando el ser humano logra entender que es cuerpo, espíritu y alma, y que a través de ese espíritu de vida tenemos vida en este planeta Tierra, pero que hay miles de millones de espíritus, tanto de la quinta dimensión como de la sexta dimensión, tanto espíritu del diablo como espíritu de Dios en esta dimensión que vivimos, en esta dimensión terrestre. Entonces, sabiendo y reconociendo cómo es que funcionan esos espíritus, tomamos control de nuestro espíritu de vida para alimentarnos con todos los espíritus de la sexta dimensión, para alimentarnos de la gracia divina. Qué maravilloso es poder a través de nuestro espíritu de vida, poder leer, entender y comprender la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, poder leer y entender toda la maravillosa obra que Dios hizo a través de Moisés, poder entender a través de toda esa obra maravillosa que Dios hizo por medio de los espíritus que estuvieron en los profetas, como el gran rey David obró en toda la existencia de su vida en este planeta Tierra a través del espíritu de vida. Vivimos agradecidos con el dador de la vida, porque podemos transportarnos a los espíritus que estuvieron acompañando a Daniel, a los espíritus que estuvieron acompañando a Isaías, Jeremías, Ezequiel, a los espíritus que estuvieron con Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, los espíritus tan maravillosos que estuvieron con Malaquías hablando del fin de los tiempos, hablando del misterio del fin de los tiempos, poder vivir en esa maravillosa obra creadora de Dios, poder estar en la dimensión de Dios, poder someter a nuestro espíritu para transportarnos al espíritu que estuvo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, poder someter nuestro espíritu para estar en la dimensión de los espíritus tan maravillosos que estuvieron con Pablo, poder disfrutar de las maravillas, visiones, revelaciones, misterios que habló Pablo, poder estar en esa dimensión tan maravillosa de la dimensión del mundo de los espíritus de Dios, para poder ver todos esos maravillosos mensajeros de la historia del Pentecostés, a Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham en pleno siglo XX, un profeta vindicado por Dios para hablar de las maravillas de Dios, para darle la honra y la gloria al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Vivir en todo tiempo y a toda hora alimentándonos de la gracia del dador de la vida. Vivir a través de nuestro espíritu de vida conectado con los espíritus de la sexta dimensión. Cada hijo e hija de Dios debería de disfrutar de las maravillas de Dios, porque todo ese potencial está en esa dimensión que Dios tiene, para que cada hijo de Dios que quiera entrar a esa dimensión pueda entrar. En el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Porque cada hijo e hija de Dios en este planeta Tierra, a través de su espíritu de vida, de Él y solo de Él dependerá qué espíritus quiere recibir en ese vaso que tiene, que es esa materia, ese cuerpo, ese espíritu. Cada individuo es el amo y señor de su propia existencia. Cada individuo es el autor de su vida. Cada individuo es el dueño de sus actos. ¿De qué espíritu vamos a permitir que estén en nuestro cuerpo, en nuestra materia? ¿Qué espíritus son los que queremos andar? De cada uno de nosotros dependerá. Si queremos andar espíritus religiosos, si queremos andar todos esos espíritus de la quinta dimensión que inventan sectas, que inventan religiones, que inventan toda clase de ilusiones apoteósicas para mantener al ser humano alejado de la dimensión de Dios, alejado de la gracia de Dios, o si queremos tener los espíritus de la sexta dimensión, que vivimos en una eternidad con Dios. No vivimos bajo ese miedo del fin de los tiempos, no vivimos bajo esa creencia de que ya ahora mismo, si no aceptamos las creencias religiosas, no aceptamos esos patrones de comportamiento que ellos inventan, nos vamos a condenar. Esos son espíritus de la quinta dimensión, no solo hablando de profecías de la quinta dimensión, sino también dañando al ser humano para que el ser humano no haga contacto con la sexta dimensión. El misterio del fin de los tiempos. En el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él todos los pueblos. El ser humano está llamado a poder hacer contacto con la divinidad. El ser humano está llamado a hacer contacto con el gran yo soy. El ser humano tiene la oportunidad en todo tiempo y a toda hora de andar la gracia del dador de la vida, de andar al gran yo soy, de andar a Jesucristo dentro de cada uno de ellos. El ser humano tiene ese poder y facultad divina. ¿Qué clase de espíritu queremos andar? Si andar el Espíritu Santo, que es a Jesucristo mismo dentro de cada uno de nosotros, o andar el espíritu de la quinta dimensión, que es Luzbel, dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué espíritus queremos andar? Si andar los espíritus de la quinta dimensión, que lo único que hacen es dañar y perjudicar nuestra mente, dañar y perjudicar nuestro espíritu, y por sobre todas las cosas, dañar y perjudicar lo maravilloso que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que es hacer contacto con su alma, es esa alma que cada uno de nosotros tenemos, porque esa es la más grande y más astuta maldad que tiene el espíritu de la quinta dimensión, que el ser humano no haga contacto con su alma, que el ser humano no libere su alma para estar en cuerpo, espíritu y alma en este planeta Tierra, porque el diablo, a través de todos esos espíritus de la quinta dimensión que se encargan en líderes religiosos, lo que hacen es que el ser humano reciba espíritus de contienda, espíritus de miedo, espíritus de toda clase de ilusiones apoteósicas. Veamos todo lo que han hecho los espíritus de la quinta dimensión en este planeta Tierra por medio de todos esos personajes que se levantan
y se autoproclaman profetas, apóstoles, se autoproclaman cualquier cosa que pueda apartar al ser humano de la gracia de su alma, cualquier invento que cada uno de estos personajes trae es para que el ser humano no logre ver la gracia divina, no pueda recibir esa dimensión celestial, porque esa es la misión de la quinta dimensión, siempre apartar al ser humano de lo que el ser humano verdaderamente es. Y cada uno de esos líderes siempre va a inventar una ilusión apoteósica, siempre va a inventar una acción, siempre va a inventar toda clase de cosas para mantener al ser humano con miedo, para mantener al ser humano alejado de la gracia divina. La gracia divina jamás le meterá miedo al ser humano. La gracia de Dios jamás atormentará al ser humano. Es Dios mismo el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, en su Espíritu Santo curando toda clase de dolencia, curando toda clase de enfermedad, curando y sanando todo lo que nos pudiera perjudicar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque eso es lo que Dios hace, curar y sanar al ser humano. Eso es lo que Dios hace, darle vida al ser humano. Eso es lo que Dios hace, darle fe, esperanza y amor al ser humano. Eso es lo que Dios con los espíritus de la sexta dimensión han hecho, están haciendo y continuarán haciendo para la humanidad. Darle fe, esperanza, amor, darle la seguridad de que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Vean lo que los religiosos hacen. Todos y cada uno de los religiosos que se prestan a recibir espíritus de la quinta dimensión utilizan la misma palabra, utilizan la misma Biblia, utilizan los mismos extractos de la Biblia para pervertirlos y para crear toda clase de ilusiones apoteósicas. Ninguno de esos líderes que tienen espíritu de la quinta dimensión, vean el comportamiento de ellos. Utilizan el nombre de Jesucristo para ellos autoproclamarse profetas, ungidos, vicarios. Utilizan el nombre de Jesucristo y utilizan las profecías bíblicas para sus propios intereses, porque es el Edén de Satanás en cada uno de ellos, borbandeando la mente y el espíritu del ser humano. Vean lo que los profetas de Dios han hecho, están haciendo y continuarán haciendo, hablando del amor, de la gracia, hablando de la esperanza, hablando de la eternidad, porque el Espíritu de Dios juntamente con todos los espíritus de la sexta dimensión lo que hacen es darle paz, tranquilidad, confianza, seguridad a los hijos e hijas de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, del 4 al 29, hablando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, de los misterios del fin de los tiempos, dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto serán principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no se descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su ropa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, conociendo el misterio del fin de los tiempos. Gracias, Salvador de la vida, que podemos entender y comprender por su gracia, su bendita palabra, que podemos entender y comprender los misterios de la Biblia, que podemos entender y comprender todas las profecías bíblicas que se encuentran en ese maravilloso libro, que podemos por la gracia divina, porque es el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, dentro de cada uno de nosotros, poder ver todas esas profecías que se han cumplido por más de 2000. Señor Jesucristo, el dador de la vida, habló en ese capítulo 24. Vemos todo lo que ha acontecido de esas profecías hasta el día nuestro. Vemos por más de 2000 años el cumplimiento de esas profecías. No necesitamos espíritus de la quinta dimensión. No necesitamos religiosos que perviertan la palabra de Dios. Eso es, así dijo el Señor, porque todo eso se cumplió. Todas y cada una de las profecías. Jamás un hijo e hija de Dios que ha tenido la gracia divina, que ha tenido el conocimiento de la palabra de Dios, se ha detenido a creer en esas fábulas y cuentos que inventa la religión, que inventan esos líderes religiosos. Los hijos e hijas de Dios conocemos el misterio del fin de los tiempos. Sabemos cómo es que se llevará a cabo toda esa obra maravillosa que Dios llevará a cabo, porque los hijos e hijas de Dios que hemos hecho contacto con nuestra alma, que hemos hecho contacto con lo maravilloso que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que hemos sido y estamos siendo alimentados por el mismo que creó todo, por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Vemos todos esos acontecimientos maravillosos. Hemos venido de eternidad y vamos para la eternidad. Los hijos e hijas de Dios, ¿de qué
sentirían miedo de una tribulación, de una angustia, de un terremoto, de un maremoto, de juicios, de plagas, cuando sabemos que hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad. Esos cuentos que le queden a los religiosos, esas fábulas que la administre el Edén de Satanás, porque nada ni nadie, como dijo Pablo, nos apartará de la gracia de Jesucristo, ni pestilencia, ni angustia, ni terremotos, ni maremotos, ni persecuciones, ni nada creado nos podría apartar del amor y de la gracia de Jesucristo. El misterio del fin de los tiempos, cómo lo vamos a administrar cada uno de nosotros, si a través de espíritu de la quinta dimensión o a través de espíritu de la sexta dimensión. Los que estuvieron llenos de espíritu de la quinta dimensión, como todos esos maravillosos personajes de la historia bíblica y de la historia de la iglesia, hasta nuestro gran hermano, el reverendo William Marion Branham, lleno de espíritus de la sexta dimensión, hablando y profetizando de la gracia divina, hablando y profetizando del único y soberano nombre que es sobre todo nombre, dándole la honra y la gloria en todo tiempo y a toda hora a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sí, hacemos contacto con la divinidad, vemos el misterio del fin de los tiempos, vemos cómo los hombres de la historia de la iglesia, llenos de la gracia divina, hablaron del amor de Jesucristo, hablaron de la gracia de Jesucristo, hablaron de que a través de nuestra alma no somos de este mundo, sino que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Vean también a través de la historia cómo el espíritu del Edén de Satanás siempre se encarnó también en líderes religiosos para hablar de juicios, de plagas, para hablar de estatutos y leyes, para ellos asimismo decir quién se condenaba y quién se salvaba, para hablar del infierno y de la quinta dimensión. Los hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos que fuimos diseñados y creados por Dios para vivir en la eternidad de Dios, para vivir en el paraíso de Dios. Por eso no nos amedrentará ni nos dará ningún temor. Eso que los religiosos inventan, eso es de los religiosos para los religiosos. Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo por la gracia divina. El dador de la vida en su amor nos ha dado este pequeño recreo de la vida para que estemos en cuerpo espíritu, alimentándonos de todo lo maravilloso de la creación de Dios, pero que también estemos a través de nuestra alma siempre conectados con la eternidad, siempre conectados con Dios. Jamás un hijo de Dios defraudaría a Dios desconectándose de la gracia divina. Jamás un hijo de Dios dejaría de pensar o imaginarse lo maravilloso que su alma está haciendo, porque nuestra alma jamás ha vivido como vive nuestro espíritu. Nuestra alma jamás ha vivido como vive nuestro cuerpo. Nuestra alma vive en la dimensión de Dios. Nuestra alma vive en el paraíso. Nuestra alma es Dios mismo en ese poder de la divinidad, en ese poder de la Trinidad, en ese poder de la gracia divina. Eso es lo que todos los hijos de Dios descubrieron, que venían de la eternidad y van para la eternidad. No somos de este mundo, y como no somos de este mundo, no alimentamos nuestro espíritu con espíritu de la quinta dimensión. No alimentamos nuestro espíritu con espíritus de miedo, de contienda, con espíritus que nos hagan pensar o imaginar que un hijo de Dios se condenará.
El mismo que nos diseñó, creó y predestinó, nos dijo que aún un cabello de nuestro ser no se perderá, porque fuimos diseñados, predestinados, creados por Dios mismo para vivir con Él por toda la eternidad. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 16 al 21, dice el Espíritu Santo a través de este maravilloso apóstol, el apóstol Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros, para que ningún espíritu de la quinta dimensión nos quiera asustar con esas fábulas inventadas por ellos mismos, porque el Hijo de Dios está consciente y seguro en cuerpo, espíritu y alma, que no necesitamos conquistar ni comprar la vida eterna, porque ya el que la compró, el que la diseñó, el que nos escribió en su título de propiedad, es el mismo que nos alimenta en todo tiempo y a toda hora. El misterio del fin de los tiempos. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, del 4 en adelante, dice: gracias doy a mi Dios por siempre. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el aguijón de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita el misterio del fin de los tiempos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder entender y comprender el misterio del fin de los tiempos. Que podamos entender y comprender que somos parte de todos esos hombres y mujeres de la historia de la iglesia que jamás vinieron a inventar fábulas, jamás vinieron a inventar ilusiones apoteósicas para someter al ser humano, jamás vinieron a crear religiones para tener controlada y manipulada a la gente. Ellos vinieron a través del poder del Espíritu Santo para hablar de la gracia del amor de Jesucristo, para hablar del poder del mensaje del Evangelio eterno, para hablar de todo lo que el ser humano necesita para estar en esa perfecta comunión con la divinidad, para que el ser humano hiciera contacto con su alma, para que el ser humano hiciera contacto con la dimensión del mundo de los espíritus de Dios. Vean lo que los religiosos han hecho y continúan haciendo. Siempre inventan con todo ese poder de espíritu de la quinta dimensión toda clase de miedo para someter al ser humano a un sistema bien diseñado y que el ser humano pierda lo más maravilloso que tiene, que es al ser a él mismo, ese ser más importante que él tiene. El ser humano, cuando cae en las garras de la religión, pierde su dignidad, pierde su carácter, pierde todo lo que posiblemente el ser humano pudiera haber hecho en este planeta Tierra para honrar y glorificar al único y soberano Dios, para honrar y glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo. La historia de la iglesia nos lo demuestra, cómo el Edén de Satanás, a través de espíritus encarnados en líderes religiosos, han hecho que el ser humano se someta incluso a perder su propia dignidad, a perder el control de sus pensamientos, a perder el control de sus ideas, a perder el control de sus sueños. Han llegado al extremo de perseguir a esos líderes religiosos, aún han matado
a su propia descendencia, a sus propios hijos. Se han matado aún ellos mismos, porque ese es el Edén de Satanás, hacer que el ser humano no tenga control de su ser, no tenga control de su espíritu, no tenga control de sus pensamientos. Vea cada ser humano, aprenda de la historia, vea cómo todos esos así llamados líderes religiosos que han fundado organizaciones religiosas, todo lo que han hecho utilizando el mismo libro, el manual de Dios, para pervertir la palabra de Dios, para pervertir el nombre de Jesucristo, han inventado toda clase de daño para el ser humano y han aún tratado de matar el alma del ser humano. Gracias al dador de la vida que podemos entender la gracia divina dentro de cada uno de nosotros. Podemos ver todos los misterios de la Biblia, podemos ver la gracia divina, podemos ver el misterio del fin de los tiempos. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 25. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo, saliendo de vosotros, pero no eran de vosotros. Porque si hubieran sido de vosotros, jamás habrían permanecido. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el libro de Judas, capítulo 1, del 18 al 21, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre esté en cada uno de nosotros y que podamos ser testimonio de todo lo maravilloso que el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo para la humanidad, que podamos hablar de la sexta dimensión, que podamos hablar de los espíritus tan maravillosos que se mueven en la sexta dimensión, esos espíritus que en algún tiempo de la historia de la raza humana vinieron a visitarnos, el espíritu de Abraham, Isaac, Jacob, el espíritu de Enoc, el espíritu de Moisés, de Daniel, el espíritu de Jeremías, el espíritu de Malaquías,
el espíritu tan maravilloso de Juan el Bautista, el espíritu de cada uno de los apóstoles, el espíritu de los reformadores, el espíritu de los profetas, el espíritu de William Marion Branham, que estuvo en pleno siglo XX hablando del único y soberano Dios, el espíritu de todas esas huestes celestiales que están en la disposición de todos aquellos que quieran estar en esa dimensión. ¿En qué dimensión queremos estar? Si en la quinta dimensión, que es el mundo de los espíritus del diablo, o en la sexta dimensión, que es el mundo de los espíritus de Dios, que vinieron a este planeta Tierra para hablar de las maravillas del único y soberano Dios. Esos espíritus tan maravillosos que defendieron en todo tiempo y a toda hora a Jesucristo, que le dieron siempre la honra y la gloria a Jesucristo, que jamás pervirtieron la palabra de Dios. Vean los espíritus de la quinta dimensión cuando se encarnan en los seres humanos, agarran la misma palabra de Dios, pero para pervertirla, para autoproclamarse profetas, para autoproclamarse vicarios, para autoproclamarse apóstoles, para autoproclamarse ungidos, porque eso es lo que hace el espíritu de la quinta dimensión, pervertir la santa palabra de Dios, pervertir lo que los grandes hombres de Dios llenos del Espíritu de Dios hablaron. Vean cuánto religioso fanático hay en pleno siglo XXI, año 2025. Vean cuánto espíritu de la quinta dimensión se ha encarnado en seres humanos para pervertir el maravilloso mensaje que trajo el Espíritu de Dios a través del reverendo William Marion Branham. ¿Qué dijo el reverendo William Marion Branham? Todo profeta de Dios, inspirado por Dios, que tenga el Espíritu de Dios, jamás usurparía el nombre de la gracia de Dios, jamás usurparía el trono de Dios, jamás tendría la osadía de autoproclamarse el ungido de Dios. Todo profeta de Dios inspirado por Dios siempre le daría la honra y la gloria al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poder hacer contacto con la palabra del poder del Espíritu Santo a través de esos espíritus que Dios envió a la tierra. Vean, llenos del poder de la gracia de Dios, todo lo que hicieron, pero también vean el Edén de Satanás, cómo intereses bastardos de esos espíritus pervierten la gracia de Dios, pervierten el poder de la palabra de Dios que fue traída por estos maravillosos personajes de la historia bíblica. Es decir, eso ha hecho y siempre hará el Edén de Satanás. Pervertir la palabra de Dios, pervertir el nombre de Dios, autoproclamarse líderes y conocedores para inventar toda clase de miedos y de fábulas para que el ser humano viva en ese círculo barato que es la religión, que son sectas o mini sectas, porque ya no llegan ni siquiera a sectas. Gracias a Dios que podemos ver el misterio del fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra,
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 11 del 3 al 18. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 testigos, los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos
el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la tierra se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones a tu ira, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de reunir a los que destruyen la tierra. Sigue diciendo ya en el capítulo 20 siempre del libro del Apocalipsis, del 1 en adelante: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi los tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie
ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Capítulo 22 del libro del Apocalipsis, del 12 en adelante. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El misterio del fin de los tiempos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, esté en cada uno de los hombres y mujeres que han descubierto el secreto de la vida, que han descubierto que en pleno siglo XXI, año 2025, no están por pura casualidad en este planeta Tierra, están por la gracia divina, hablando del mensaje del evangelio eterno, hablando de Jesucristo, el dador de la vida, pero también poniendo al descubierto el Edén de Satanás, poniendo al descubierto cómo es que funcionan los espíritus de la quinta dimensión, desde el tiempo de la historia de la iglesia, desde el tiempo de la historia bíblica. Vemos cómo el Edén de Satanás, cómo esos espíritus se encarnaron en la simiente de la serpiente. Luego vemos cómo ese espíritu de la quinta dimensión se encarnó en Caín. Luego vemos cómo ese espíritu o esos espíritus de la quinta dimensión en el tiempo de Noé se pusieron en contra de todo lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo a través de Noé. Luego vemos cómo esos espíritus de la quinta dimensión se encarnaron en el imperio de Egipto para someter a los hijos de Dios del pueblo de Israel. Luego vemos cómo todos esos espíritus de la quinta dimensión, a través de los imperios sirios, a través de los imperios persas, a través del imperio romano, a través del imperio papal, hablando de la estatua que fue por medio de una visión revelada al profeta Daniel. Vemos cómo esa estatua representando el poder del imperio del faraón, del imperio de los Césares, del imperio papal,
se ha venido manifestando y se desboronó por medio de esa piedra no cortada, que era el poder de Dios, que era Jesucristo mismo, alimentando el alma de los seres humanos. Ese poder de la quinta dimensión, tomando siempre el control de la mente y del espíritu de los seres humanos, tomando el control de las sociedades. Pero vemos esa piedra no cortada de manos, que era Dios mismo en su Espíritu Santo, alimentando a los hijos de Dios, enseñándole a los hijos de Dios que no eran de este mundo, que venían de la eternidad e iban para la eternidad. Vemos cómo ese espíritu de la quinta dimensión se encarnó en esos líderes del concilio del Sanedrín en el tiempo de Jesucristo. Vemos cómo ese espíritu o esos espíritus de la quinta dimensión siguieron, masacraron, torturaron, decapitaron y quemaron a los hijos de Dios a través de esas organizaciones religiosas paganas en el tiempo de el Pentecostés. Y vemos cómo ese espíritu o esos espíritus de la quinta dimensión se encarnaron en ese emperador romano, mejor conocido como Constantino, para unificar entre comillas a la iglesia, para él autoproclamarse el emperador o el Dios de esos así llamados cristianos. Luego vemos cómo ese espíritu o esos espíritus de la quinta dimensión a través de los papas por más de 2025 años han gobernado este planeta Tierra. Antes de ser el imperio papal, era el imperio de todo lo que se conoce como esa estatua de los pies de hierro y de barro cocido. Pero antes de ser la manifestación de los pies de hierro y de barro cocido eran los muslos, era parte de esa estatua del poder del anticristo. Vemos cómo ese poder del anticristo no solo se encarnó en ese poder papal, sino que también se ha encarnado en esos líderes religiosos de la historia de la iglesia. Vemos cómo seres humanos comunes y corrientes, sin el más mínimo conocimiento de la historia bíblica, sin el más mínimo conocimiento de la revelación bíblica, se autoproclamaron profetas de Dios, con toda esa fábula inventada por ellos mismos, diciendo que ángeles los visitaron, que un ángel llamado Mormón lo visitó para llevar una iglesia mejor conocida como la iglesia de Sión. Vemos cómo el espíritu de la quinta dimensión ha controlado y manipulado la mente del ser humano, y esos seres humanos han matado gente, han matado a su misma familia, han perdido lo más maravilloso que el ser humano tiene, que es a ellos mismos, porque ese es el Edén de Satanás, inventar cualquier clase de fábula para que el ser humano pierda la autonomía, para que el ser humano pierda la oportunidad de conocer al dador de la vida. Vemos cómo esos espíritus de la quinta dimensión en el continente americano, o mejor conocido como el continente latinoamericano, vemos como espíritus de la quinta dimensión se han encarnado en líderes religiosos para autoproclamarse apóstoles, para autoproclamarse profetas, para autoproclamarse ungidos, para traer esa fábula diseñada e inventada por el Edén de Satanás del fin de los tiempos. Los hijos e hijas de Dios no estamos esperando el fin de los tiempos, estamos sabiendo, conociendo y reconociendo que vivimos en la eternidad con Dios a través de nuestra alma. ¿Cómo es que se lleva
a cabo el misterio del fin de los tiempos. La historia bíblica nos lo revela, la historia de su bendita palabra, que es el manual de Dios, nos ha enseñado cómo es que se ha llevado a cabo toda la historia del programa divino. En el Antiguo Testamento esperaban al gran yo soy, esperaban al Mesías príncipe, y cuando el Mesías príncipe se manifestó, vieron al dador de la vida a través de Jesucristo. Vieron al dador de la vida en el unigénito Hijo de Dios. En el tiempo de Pentecostés, los hijos e hijas de Dios esperaban el poder de la gracia de Jesucristo y lo recibieron en su Espíritu Santo. Y todas las profecías bíblicas se han cumplido, se están cumpliendo y se estarán cumpliendo a través de... Así dijo el Señor, no a través de cuentos, ideas, fábulas inventadas por los seres humanos. Los hijos e hijas de Dios a través de la historia han conocido y reconocido al único y soberano Dios. A través de la historia bíblica han recibido al dador de la vida, al gran yo soy, a través de Jesucristo. ¿Cuál es el misterio del fin de los tiempos? Han pasado desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días un promedio de 2025 años. Millones de hijos de Dios han cumplido todas las escrituras que hablaban del acontecimiento del fin de los tiempos. Cuando ustedes, llenos de la gracia de Jesucristo, la humanidad entera llena del amor de Jesucristo, ve a un falso ungido, ve a un falso profeta, ve a un personaje manipulando las sagradas escrituras, se darán cuenta que están pervirtiendo la palabra de Dios, porque los hijos de Dios vemos el fin del tiempo como el comienzo de la gracia divina. No estamos esperando juicios ni plagas, no estamos esperando persecuciones inventadas por los hombres. Tenemos la gracia divina desde que nacemos, y cuando entregamos este cuerpo nos vamos con la gracia divina y nos vamos al mundo de los espíritus de Dios. Nuestra alma vive en la eternidad con Dios. Todo el cumplimiento de las escrituras es así, dice el Señor, pero jamás un mortal podrá ser el ángel de el Apocalipsis capítulo 10. Jamás un mortal podrá ser el ministerio de Moisés y Elías. Jamás un mortal será ungido de carpa catedral. Los hijos e hijas de Dios conocemos el misterio del fin de los tiempos. Conocemos la profecía bíblica por la gracia divina. Sabemos que el acontecimiento de el tiempo, los tiempos, la mitad de un tiempo, conocemos las profecías de las trompetas, las plagas, el misterio de los sellos de las edades. Sabemos que Dios mismo, llevando todo ese ministerio de la gracia de Dios, no hay ningún mortal que pueda tomar esas posiciones, porque Dios mismo manifestándose en ese poder de la gracia. Es Dios mismo llevando a cabo el cumplimiento de las profecías, el más grande apóstol de la historia del Nuevo Testamento, mejor conocido como el apóstol Pablo. Él recibió el mensaje del Espíritu Santo. Hónrate de mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad de cualquier mortal. ¿Cómo puede un bastardo autoproclamarse profeta de los santos de los últimos días? Vean el significado de lo que acontece en esas sectas, en esas religiones. Vean el significado hasta el día de ahora. Han sido cegados por la gracia, han sido cegados por el conocimiento, por recibir
todas esas clases de enseñanzas de espíritus de la quinta dimensión. Vean como mini sectas, esas mini sectas, porque ya no llegan ni a sectas, se autoproclaman sus líderes ungidos, mesías, se autoproclaman que tienen el ministerio de Moisés y Elías. Ya no llegan ni a sectas esas, ya son un bochorno de la sociedad, ya son un bochorno para el programa divino, el misterio del fin de los tiempos. Claro que se cumplirá todas las profecías bíblicas, se cumplirá todo lo que esté escrito en su bendita palabra, pero es Dios mismo enviando los sellos, es Dios mismo enviando las copas, es Dios mismo enviando sus ángeles mensajeros, es Dios mismo enviando el ministerio de Moisés y Elías, es Dios mismo enviando el ángel fuerte, es Dios mismo destruyendo el poder papal, es Dios mismo destruyendo las rameras protestantes, es Dios mismo dando la honra y la gloria a todo aquel que hace contacto con su alma, porque es la gracia divina, es Dios mismo manifestándose a la humanidad, es Dios mismo manifestándose a los ángeles, a los arcángeles, a lo visible e invisible. No hay ningún bochorno mortal humano que pueda ni siquiera cumplir la más mínima potestad de la gracia divina. Es Dios mismo cumpliendo todo lo que Él ha prometido en su palabra. He aquí los hombres y mujeres que continuamos el legado del mensaje de Pablo, de Ireneo de Colombo, de Martín de Lutero, de Wesley, del reverendo William Marion Branham, hablando de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Los demás son charlatanes tratando de inventar miedo, fábulas, tratando de inventar ilusiones apoteósicas para mantener a esos seres humanos que no se atreven a conocerse a sí mismos, para tratar de destruir el alma y el espíritu de esos seres humanos, que ellos mismos pierden su carácter, su dignidad, pierden la razón de ser en este planeta Tierra. Conocemos los juicios, las plagas, sabemos del ministerio de Moisés y Elías, conocemos lo que ha acontecido por más de 2000 años a través de la historia bíblica. Hemos visto por medio de la gracia divina cuál es el significado del poder del amor de Jesucristo en cada ser humano. Hemos visto cómo a través del espíritu de vida podemos estar en la dimensión de Dios. Hemos hecho contacto con nuestra alma, sabemos de los juicios de las plagas, sabemos del fin de los tiempos, sabemos del ministerio de Moisés y Elías, sabemos que después de todo ese acontecimiento ocurrirá lo que el profeta Isaías habló de los 1000 años de paz para la raza humana, pero también de los 1000 años en donde los hijos e hijas de Dios que estarán en cuerpo, espíritu y alma en ese reino milenial, gobernarán con Dios no solo el planeta Tierra, sino el universo. Sabemos que después de los 1000 años habrá una destrucción masiva en donde el diablo con todos esos falsos profetas, esos así llamados ungidos y todos esos vicarios estarán en el Edén de Satanás, en ese lago de fuego, siendo destruidos y quemados por sus obras. Sabemos que después del milenio, los hijos e hijas de Dios seremos los que fuimos hijos de Dios, que estuvimos en la eternidad con Dios.
que estuvimos en la eternidad viendo de la obra maravillosa que Dios creaba. Fuimos testigos de cómo Dios creó los planetas, cómo Dios creó las estrellas, cómo Dios ordenó todo lo visible e invisible a través de nuestra alma. Eso fuimos, eso somos y seremos eso después del reino milenial. ¿Cuánto vive el ser humano? ¿Cuánto vivió el profeta Joseph Smith? ¿Cuánto vivieron sus seguidores? Y aún no se les ha cumplido nada por salirse de la bendita palabra. Cuánto han vivido los papas, cuánto han vivido todos esos líderes religiosos, cuánto ha vivido o vivirá ese así llamado ungido que se dice llamar el Mesías príncipe. Todos son y cada uno siguiendo las ordenanzas del Edén de Satanás. Los hijos de Dios vivimos en la eternidad. No nos preocupamos por el tiempo, los tiempos, el fin del tiempo. No nos preocupamos por todo eso maravilloso que está en la Escritura. Al contrario, nos gozamos porque entendemos el misterio del fin de los tiempos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea para la humanidad completa. Muchas gracias. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la